Hola, bienvenidos. En esta reflexión vamos a tratar el tema de la familia y la igualdad. A veces he oído esta expresión, como la familia y la igualdad son incompatibles, habrá que sustituir a la familia. Podría haber oído esa otra expresión, como la familia y la igualdad son incompatibles, habrá que prescindir de la igualdad. Pero esta segunda expresión no la he oído todavía, ni leído. No es la pregunta pertinente. La pregunta pertinente me parece que es ¿qué igualdades son incompatibles con la libertad y qué desigualdades son incompatibles con la justicia? Y esa pregunta, cuando se hace desde la óptica de la familia, tiene una lectura más o menos como sigue. Partiendo de que la familia es algo constitutivo de lo humano, lo que hay que plantearse es ver qué igualdades y qué desigualdades son incompatibles con ella. El ser, recordémoslo porque se nos ha dicho siempre esto, es antes que el hacer. La vida va por delante del derecho. Pero bien, al hilo de lo que estamos diciendo, hay un tema que es el que nos va a llevar gran parte de esta reflexión, que es el tema de la medición. ¿Cómo medimos las desigualdades? ¿Cómo medimos la igualdad? Y en el campo de la sociología, esa medición se ha hecho un poco contagiados por el entusiasmo de los economistas, mirando o ciñendo la óptica al tema de la pobreza. Se ha medido la desigualdad habitualmente midiendo la renta. Y eso es un error. Es un error porque la pobreza es algo muy complejo. No solamente al hablar de pobreza tenemos que fijarnos en la pobreza material. Un servidor prefiere hablar más de desigualdades que de igualdad y más de carencias que de pobreza. De todas maneras, a la hora de entender, de ver qué es eso de la pobreza, bueno será hacer una distinción previa. Y es la distinción que hacemos entre pobreza material y pobreza inmaterial. A algunas personas puede sorprenderle esto de pobreza inmaterial. ¿Qué es la pobreza inmaterial? Pues la pobreza inmaterial está asociada a carencias inmateriales. Carencias que pueden tener relación con la identidad, con la libertad, pero que tienen también relación con otros aspectos de la vida, como puede ser, por ejemplo, una pobreza que podemos calificar de afectiva, una pobreza relacional, una pobreza participativa, una pobreza ambiental, una pobreza político-expresiva, y luego todo lo que se deriva de carencias de seguridad, carencias de pluralismo, carencias de libertades, como carencia de libertad religiosa, carencia de libertad de opinión, etcétera, etcétera. La pobreza inmaterial, de la que estamos hablando ahora, es más una pobreza de fines que de medios. Y sobre ello nos ha dado lecciones importantes Amartya Sen. Amartya Sen, que nos dijo que los bienes colectivos inmateriales a la larga erradican necesidades materiales. Hay una relación entre la pobreza inmaterial y la pobreza material. Pero también a la inversa. A la inversa, nosotros podemos decir que hay males inmateriales que producen desigualdades injustas. Yo me fijo, siempre que digo esto, en el afán de dominio, en el sobrepoder, que he estudiado más o menos con profundidad. Pero ahí también hay una pobreza inmaterial que tiene que ver con males materiales. Pensemos, por ejemplo, en el suicidio del que tanto se habla hoy en día.
en las enfermedades derivadas del comportamiento, en la misma violencia doméstica, en el abuso. Todo eso son males materiales derivados de una pobreza inmaterial. Bien, esta distinción entre pobreza material y pobreza inmaterial es muy importante a la hora de intentar medir las carencias, a la hora de intentar medir las desigualdades. Pero otra distinción que cabe hacer, reflexionando sobre la relación entre familia e igualdad, es, y también dentro del tema de la pobreza o del tema de las carencias, es la distinción entre pobreza negativa y pobreza positiva. Pobreza positiva es una pobreza que debe de buscarse. Uno aspira a ser positivamente pobre. ¿De qué estamos hablando? Pueden ustedes preguntarse. Bien, pues estamos hablando de carencias beneficiosas. La carencia de la aspiración de dominio, por ejemplo. Esa sustitución binómica que uno siempre ha recomendado. Otro mundo tendríamos si fuésemos capaces de sustituir la competitividad y el afán de beneficio por la cooperación y el afán de servicio. Ahí la cooperación y el espíritu de servicio apuntan a una pobreza positiva, que es también el paradigma de la economía familiar. En la familia hay pobrezas positivas, hay privaciones en beneficio de los que más necesitan de los servicios de los demás. De ahí que, desde el punto de vista de la pobreza positiva, podríamos decir que es tremendamente óptimo aspirar a la maximización del desprendimiento y a la maximización del regalo, algo que ocurre fundamentalmente en la familia. Y aspirar a que la valía personal de uno se mida en estos términos de pobreza positiva. En una obra que escribí hace unos años, que se llama Repensar la familia, pues hablábamos de que la valía personal se concreta en un entendimiento triple del tiempo. Tiempo generado, tiempo añadido y tiempo regalado. Nosotros, los humanos, valemos en la medida en que valemos para los demás cuando regalamos tiempo. Bien, aplicar este concepto de pobreza positiva a instituciones y a corporaciones debe ser también una meta. Qué difícil resulta en algunos ambientes hablar de que es buena esa aspiración que ahora no existe, pero que debería, en mi opinión, de existir, esa aspiración de los responsables políticos de vivir la pobreza. Y no solo de los responsables políticos, también de los empresarios, de vivir la pobreza en sus corporaciones, en sus organizaciones, en sus emprendimientos, en sus responsabilidades. Me estoy refiriendo claramente a la pobreza positiva. He de decir que esto de lo que estamos hablando lo tengo recogido en un libro que les recomiendo, que es Pasar el testigo, un libro publicado con otros dos autores y entrañables amigos, Javier Aznar y Javier Ros, y en el que es un poco gordito, y en el que glosamos este y otros temas de interés para el entendimiento de la familia en relación con muchas otras disciplinas, con la economía, con la política, etcétera, etcétera. Bien, hay algunos autores que quería mencionar, en concreto 4 autores. Uno de ellos es un viejo conocido por mi parte porque alumbró mucho en mi época
donde me dedicaba más a la investigación, que es Schumacher, que tiene un libro que me parece que es más conocido que él, Lo pequeño es hermoso, Small is Beautiful, del año 1973. En ese libro, Schumacher no se refiere a lo de la pobreza positiva, pero leyendo ese libro uno puede sacar la conclusión de que existe una pobreza positiva a la que todos debemos de aspirar. Gran libro. Y bueno sería que este hombre, que Schumacher, tuviese más protagonismo en la vida académica hoy en día. Otro autor es un autor germano-coreano, que es Han, que en un libro que tiene que se llama Buen Entretenimiento, del año 2018, y otro libro que tiene que se llama La expulsión de lo distinto, del año anterior, 2017, pues habla del fomento de la pluralidad en la vida social, algo de lo que podemos aprender contemplando la familia en su horizontalidad, en la fraternidad, ¿no? Y habla también, aunque tampoco se refiere al tema de pobreza positiva, de la pobreza positiva que supondría la carencia de las pantallas, ¿eh? Aquí también hay una carencia beneficiosa. Y los otros dos autores son pues un clásico de sociólogo, así entre comillas, de izquierdas, francés, Pierre Rosanvallon, que en el año 2012 escribió un libro que se llamaba La sociedad de los iguales, un libro muy interesante, en el que más o menos el grito que hace el francés es: por favor, en nombre de la igualdad, no a más derechos. Y por último, un autor norteamericano ya consagrado, Harry Frankfurt, que escribe sobre la desigualdad en el año 2016, que nos aconseja no fijarnos tanto en las deficiencias de la igualdad, sino en el concepto de suficiencia. Estos cuatro autores me han alumbrado bastante a la hora de relacionar pues ese tema de familia, el paradigma de la familia, la metáfora de la familia como el óptimo familiar, con el tema de la igualdad. Pero había dicho antes que uno prefiere hablar de desigualdades antes que de igualdad, porque las desigualdades se pueden medir. Y a la hora de hablar de las desigualdades, sería bueno plantearse primero una distinción. Hay desigualdades que son, podríamos hablar así, pues constitutivas, pues desigualdades genéticas, biológicas, en fin, nadie se plantea, ¿no? Por ejemplo, que atenta a la igualdad que no todos tengamos la misma esperanza de vida. Desigualdades que tienen también que ver fundamentalmente con la familia, o sea, las desigualdades afectivas, ¿no? Las patrimoniales, y las desigualdades que también son constitutivas, ¿no? Que dependen del lugar donde uno nace, del tiempo en el que uno vive, y que tienen que ver con el país, tienen que ver con la lengua, con el las habilidades que uno tiene. Bien, son desigualdades, muchas de ellas innatas, que no están mal. O sea, aspirar a que esas desigualdades no se den en el mundo, pues pensamos, es de locos, ¿no? Hay gente que aspira a ello, ¿no? Y en el transhumanismo, que ahora está muy de moda, pues se apunta a que esas desigualdades dejen de ser desigualdades, ¿no? Es un poco de locos, piensa uno, ¿no? Pero también hay desigualdades adquiridas, ¿no? Que tienen que ver pues con la edad, tienen que ver con la propiedad, tienen que ver con la renta, tienen que ver con las elecciones liberales que uno hace, con el uso de la libertad, tienen que ver con la contingencia, con el azar. He leído últimamente un autor que hablaba de las desigualdades cognitivas, ¿no? Que tiene que ver también con el uso de la tecnología. Bien, hay muchos criterios para medir desigualdades y esos criterios nos dicen que hay desigualdades que sería bueno evitar, pero hay otras desigualdades que no sería bueno evitar, ¿no? Las perspectivas que usamos para medir la desigualdad pues también varían mucho.
hay una perspectiva que podríamos llamar que es en la que más se fija la gente, que es la económica y laboral, pero también hay una perspectiva legal. No todos somos iguales ante la ley, ¿no? La ley admite, y es bueno que admita, esas excepciones, ¿no? De la minoría de edad, por ejemplo, ¿no? Hay desigualdades de tipo, en fin, que tienen que ver con las necesidades de la gente. No todos tenemos las mismas necesidades y, por tanto, aspirar a que todos tengamos las mismas necesidades, pues es aspirar a que dejemos de ser humanos. O sea, no hay que estigmatizar la desigualdad porque es buena la diferencia. Y más que eso, es bueno que seamos distintos. Es más, es bueno que cada uno de nosotros sea único. Ahí de nuevo volvemos a la familia. Porque en la familia somos únicos. Proponemos la familia como el paradigma en el cual la academia debe de fijarse para hablar de igualdad, desigualdad, carencias, pobreza, etc. Otro tema interesante, pues es a la hora de medir o de intentar medir la desigualdad, es la desigualdad de quién, de sujetos individuales. Casi siempre nos fijamos en eso, en los sujetos individuales y su renta, ¿no? Pero ¿y qué de los sujetos colectivos? Difícilmente uno se plantea, ¿no? que sujetos colectivos que tienen que ver con identidades, que tienen que ver con profesiones, que tienen que ver con asociaciones, tengan también que ser iguales, ¿no? No. ¿Y por qué no? Y ahí, entre esos sujetos colectivos, podemos poner la familia, ¿no? La familia es el ámbito justificado de desigualdad. Nunca olvidemos eso. Y creo que con esta breve reflexión que hemos hecho, hemos intentado dejar claro que efectivamente las carencias son importantes, la pobreza inmaterial es importante, la pobreza positiva es importante, y que para estudiar la desigualdad, la igualdad, para baremar las propuestas que desde la sociología o desde el estudio de la sociedad se pueden hacer sobre estos temas, es muy bueno fijarse primero en la familia, entender qué es la familia, entender qué somos nosotros, que somos radicalmente familiares, para después hablar de todos esos temas. Muchísimas gracias.